el nombre La santidad y la piedad ante el fin del mundo. Vamos a ver la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Ese va a ser nuestro texto. Pero antes de empezar, vamos a orar para que el Señor sea quien hable en nuestros corazones. Señor, reconocemos tu deidad y que eres el único Dios verdadero, el Dios de nuestra salvación. Venimos al trono de la gracia con una actitud de humildad reverente, con un espíritu, Señor, con sed de ti, Señor, buscando siempre tu rostro y exaltando tu santo nombre por quien eres, Señor. Señor, hemos visto tus bondades, hemos visto tu amor, tu misericordia, hemos visto tu santidad, tu justicia. Te exaltamos, Señor, tu nombre por ello. Reconocemos que nada podemos hacer sin ti, Señor. Pedimos que recibas esta exaltación. Te damos gracias, Señor, porque nos miraste con amor, misericordia, al poner nuestra culpa en tu Hijo amado, Señor. Y nos has redimido, Señor, sin merecerlo. Por eso venimos, Señor, cautivados por tu amor a este lugar, a escucharte, a adorarte, a glorificarte, Señor. No permita, Señor, que haya distractores. Pedimos que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Háblanos tú, Señor Jesús, al corazón, porque yo soy hombre de un corazón perverso y labios inmundos, Señor, pero tú, Señor, eres quien nos habla a través de tu palabra al corazón. Pedimos que seas tú y el Espíritu Santo, Señor, nos dé esa convicción, Señor, de tu palabra para estar en tu perfecta voluntad y honrarte y glorificarte verdaderamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a enfocar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Ya tienen abiertas sus Biblias. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el día de Dios, en cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Este es nuestro texto, y para poder entenderlo, que el apóstol Pedro estaba diciendo, vamos a dar un poquito de contexto. Vemos que él estaba defendiendo esta postura de la segunda venida del Señor Jesucristo. Había en ese tiempo falsos maestros que estaban desviando a la iglesia de Asia Menor. Entonces Pedro escribe esta carta aproximadamente 30 años después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y por eso estos falsos maestros, de alguna manera desviaban a los de Asia Menor, diciendo: ha pasado ya mucho tiempo. Y Pedro les dice en el versículo 8 que 1000 años para Dios es como un día, y que estuvieran firmes porque el Señor tiene un corazón paciente. Creo que hemos probado esto, ¿verdad? Que Dios ha sido paciente con nosotros. Y en todo el Antiguo Testamento podemos ver cuán paciente ha sido Dios ante tanta maldad. Cuánta maldad vemos en esa parte del Antiguo Testamento, cuánta maldad vemos en este mundo, cuánta maldad nosotros hicimos, y vemos cuánto ha sido paciente Dios con nosotros. Él tiene el fiel propósito, hermanos, de esperar que haya hasta el último convertido, hasta el último. Por eso ha sido paciente
paciente. Así que Pedro estaba afirmando lo que el Señor Jesús les había enseñado de su regreso. Y si vemos una referencia de Lucas capítulo 21, versículo 27 y 28, allá dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pedro estaba recordando estas palabras. Pedro había visto al Señor Jesucristo morir. Lo vio luego en vida, resucitar. Lo vio con él. De hecho, antes fue al monte de esa transfiguración. Entonces podemos ver que Pedro estaba recordando esto y recordándoles a ellos para que ellos estuvieran firmes en la fe, que no fueran desviados. Así que el propósito de este supuesto retardo, de estos falsos maestros estaban enseñando, pues obviamente sabemos ahora que es para que espere hasta el último que va a convertirse a Cristo, para que ese cuerpo de Cristo esté completo, esa iglesia completa, y cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, sea librada la iglesia, librada del juicio venidero, arrebatada en gloria. Ahora bien, estamos viendo acá que Pedro está hablando de un fin del mundo. Y es un hecho, hermanos, que este mundo va a tener un juicio. Sufrirá una calamidad, a pesar de la incredulidad de muchos corazones. Esto va a suceder, a pesar de que muchos lo nieguen, a pesar de que muchos se quieran ir a otros lugares para evitarlo, a pesar de que muchos estén creando búnkers para que se metan cuando venga este tipo de destrucción. Va a suceder. Y déjame decirte que no va a ser destruido este mundo por guerras y explosiones atómicas. No. Va a ser consumido por el fuego de Dios. Va a ser consumido por el fuego de Dios porque va a estar la ira de Dios. Ya no va a ser con agua, como fue en el diluvio, porque Dios prometió que no sería. Y de hecho dejó un arcoíris, ¿verdad? Dejó un arcoíris para que recuerden su pacto de que no iba a destruir este mundo con agua. Pero va a ser consumido con fuego. ¿Por qué? Porque este mundo está totalmente corrompido por el pecado. Sabemos que hay pecado y que esto va a incrementar. Y va a venir el tiempo que el Señor venga como ladrón en la noche. Y su fin es inevitable. Y aunque no vemos en esta cita y en toda la Biblia que hay un tiempo exacto para esto, pero sí nos dice que será como ladrón en la noche, o sea, sorpresivo. Y el Señor nos dice esto en Mateo capítulo 24, versículo 42 a 44. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora le venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría ni a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor estaba diciendo que Él iba a venir, pero no está diciendo ahora, está afirmando que sería sorpresivo. Y lo que sí está diciendo, hermanos, es que debemos estar preparados. No solo le está hablando a los apóstoles de ese tiempo, a los discípulos, acuérdense de Juan 17, a los que vendrían. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes, nosotros tenemos que estar listos, como si hoy mismo viniera el Señor, como si al rato vieras la gloria de Dios. Tenemos que estar preparados, y esto como es, hermanos, enfocados en llevar el Evangelio, enfocados en lo que Él nos encargó, enfocados en el reino de Dios. Y aparte, hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor, porque imagínense si Él hubiese llegado, no sé, hace un tiempo atrás, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Sin embargo, el Señor, por su paciencia, nosotros hemos tenido esa oportunidad, y eso debemos de demostrar con hechos, agradecidos, porque hemos visto la bondad de Dios y no veremos su severidad
severidad de Dios como en los días de Noé, porque así será. Como en los días de Noé que rechazaron a Cristo, vendrá el Señor y dará juicio severo sin misericordia. Y no porque Dios no sea misericordioso, sino porque el tiempo se va a acabar. Pero nosotros, ¿cómo debemos vivir? El apóstol Pedro primero nos muestra cosas que van a suceder del fin del mundo para luego decirnos, mira, esto va a suceder, ¿cómo debes vivir? Pero vamos a ver esas cosas que nos están mostrando para confirmar que este mundo va a ser destruido, que este universo va a ser consumido. Y ahí en el versículo 10 dice Pedro primero que los cielos pasarán con gran estruendo. Y los cielos se están refiriendo a ese universo, y ese gran estruendo es porque va a haber ruidos espantosos debido a la destrucción. Va a haber ruidos que nunca hayas escuchado. Las galaxias, las estrellas, los sistemas solares van a ser consumidos, destruyéndose. Va a haber estruendo. Y te digo hasta el sistema solar, porque el sol no produce fuego. El sol produce calor y energía térmica. Y hasta esos sistemas solares van a ser consumidos por el fuego de Dios. Y luego dice Pedro que los elementos arderán y serán deshechos, y siendo quemados se fundirán. ¿Y a qué se refiere con esto? Esos elementos son toda esa sabiduría de hombre, de filosofías, psicologías, fábulas, todos esos rudimentos que vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 3, versículo 6, capítulo 2, versículo 8, serán consumidos, arderán, serán deshechos. Y por último dice Pedro que la tierra será quemada con todas las obras que hay en ella. Y eso nos va a doler, hermanos. Nos va a doler porque aquí muestra claramente que nuestro planeta va a ser destruido con todo lo que hay en él. Casas, autos, joyas, teléfonos, computadoras, riquezas, títulos, todo eso por lo que te esforzaste. Eso que creíste que disfrutarías por mucho tiempo. Eso que sería según tú una herencia de alguien y que se mantendría en tus descendientes como un legado. Será consumido porque Dios ha prometido, hermanos, tratar con este universo con fuego. Será consumido. El versículo 11 Pedro dice: en vista de que todos los sistemas mundiales, todo aquello material y vano que atesoraste, todo lo que tus ojos vieron, serán deshechos. ¿Cómo deberíamos estar viviendo los cristianos? ¿De qué manera? De ahí dice Pedro: santa y piadosamente. Y hermanos, a veces nos olvidamos que no solo es que nos salve Cristo. Voy a la iglesia, voy a las actividades, participo, y cuando salgo de la iglesia, pues mi vida sigue como vivía yo antes, como el mundo. Hermanos, nos han llamado a santidad, nos han llamado a piedad, porque somos santos por estar en Cristo. Y el apóstol Pablo, ya no Pedro sino Pablo, nos da una exhortación más amplia sobre estos puntos de santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, no vaya a leer, pero únelo. Él da una orden. Él da una orden ya que ya no vivamos como los que no conocen a Dios. Ya no vivan de esa manera, dice Pablo, porque ellos están perdidos, con la mente llena de oscuridad. Han cerrado su corazón a Dios y viven para los placeres del mundo, para los placeres sensuales, practican toda clase de impureza. Y sigue Pablo diciendo: y eso no es lo que aprendieron a Cristo. ¿Y eso qué significa? Aprender a Cristo significa que cuando la palabra de Dios es fielmente enseñada, donde quiera que esté,
Cristo está hablando a tu corazón. Cristo te está enseñando. No veas a la persona que esté predicando, no veas al pastor. Porque si tú ves al pastor o a la persona que predica, vas a decir, este lo conozco, y este cojea de este pie, y yo sé que él me tiene que decir, no. Cristo, estás aprendiendo a Cristo. Tú estás poniendo la palabra de Cristo, la estás poniendo en tu corazón. Por eso oramos antes para que esa palabra sea del Señor y no palabra de hombre. Entonces, no aprendimos así a Cristo, dice Pablo. No lo aprendiste así. Y Pablo sigue enfatizando por esa orden, renuncien a la pasada manera de vivir. Es un de Cristo. Renuncien, despójense del viejo hombre que está corrompido. Hay una naturaleza ya de nuestro viejo hombre que está batallando. Y Pablo dice, despójense y vístanse de la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ya tienen la naturaleza de Cristo. Vístanse de eso. Anden en santidad. Y luego da una lista de lo que está mal y que debemos dejar de hacer. Si mientes, ya no mientas. Ahora di la verdad. No dejen el enojo, pero no dejen que el enojo les controle. Si robas, ya no robes. En cambio, sea honesto, generoso, cuiden sus palabras, no sean groseros, no sean ofensivos, no insulten, que lo que hablen sea bueno, útil, edificante. Y Pablo está hablando fuerte a la iglesia de Éfeso. Y continúa hasta el capítulo 5 y enfatiza otra vez esa orden: anden como hijos de luz. En medio de un mundo perverso, anden como hijos de luz, imiten a su Padre Dios. Y da otra lista. Y luego vuelve a enfatizar de nuevo, porque antes eran tinieblas, mas ahora son luz. Y sigue, despiértate para buscar a Cristo. Ya hay otra lista, el capítulo 6, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esa es una fuerte exhortación a la iglesia de Éfeso. Y es una fuerte exhortación para nosotros. Primero para mí, cuando lo estudié, y ahora para ustedes. Entonces, hermanos, está muy claro que ya no debemos andar enfocados en esas cosas que no agradan a Dios. Hemos sido llamados a santidad como hijos de un Dios santo. Y Pablo, por ejemplo, nos dice en Filipenses 4 que debemos enfocarnos en todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es amable, en lo que hay virtud. Dice Pablo, si es digno de alabanza, en esto pensar, pero no solo pensar, también dice y hacer. El Dios de paz estará con nosotros. Pablo en Filipenses 2:12, ocupaos, dice, de tu salvación con temor y temor. No es que tú te vas a ganar la salvación, ya te la dieron, pero ocúpate de esa santificación que te ha dado, porque tú tienes que participar en este crecimiento de santidad. Entonces debemos ocuparnos, hermanos, y no seguir cómodos. Hay que tomar cartas en el asunto de cómo vivimos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Porque todas estas cosas malas que acabamos de mencionar son del sistema del mundo. Y nosotros no vamos a conformarnos al sistema del mundo. Debemos conformarnos al sistema de Dios. Entonces debemos tener cuidado de no descuidar esta salvación, o sea, nuestra santificación como el mundo, sino andar en santidad y vivir piadosamente. Es lo que Pedro nos está diciendo. Es lo que deben tener los demás en nuestras vidas. Que nuestros pensamientos, hermanos, y nuestras actitudes ante este mundo glorifiquen a Dios en donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, y por último, hermanos, acá en la iglesia. ¿Y saben por qué por último acá en la iglesia, hermanos? Porque acá todos somos santos. Aquí nos portamos bien. Aquí hasta como que reflejamos una luz, acá una aureola más o menos. Pero cuando salimos después de esa puerta, hermanos, volvemos a nuestra vida pasada, lamentablemente.
Lamentablemente, volvemos a andar como el mundo y quedan cortos esos transformers ante nosotros, hermanos, porque nos transformamos allá otra vez, quitamos nuestra vestidura del Señor y nos ponemos la vieja vestidura. Y esto es lo que no debemos hacer. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque Dios nos ve, hermanos. Dios nos ve y hay más espectadores. El mundo nos ve, los demonios nos ven, los ángeles de Dios nos ven. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Que no hay temor de Dios. No tenemos ese temor reverente de Dios, ese respeto a Dios. Ese temor reverente, hermanos, es esencial para poder andar en una manera santa y vivir piadosamente. Es esencial. Así que si creemos de corazón, hermanos, que Cristo va a venir, si creemos esa promesa y que este universo va a ser consumido, deberíamos vivir con temor reverente a Dios. Y el apóstol Pablo nos hace concientizar sobre un punto más en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes todos nosotros? Los cristianos, los verdaderos cristianos. Continúa diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremendo. ¿Por qué? Porque nos está dando la advertencia de que vamos a recibir retribución por lo que nosotros hagamos en vida acá en esta tierra. Vamos a recibir retribución por lo que hicimos, y si es bueno, vamos a recibir algo agradable, un recibimiento agradable, pero si es malo, vamos a ser avergonzados cuando estemos entrando al cielo. Y nosotros casi siempre metemos la pata, hermanos, casi siempre, porque vivimos como el mundo. Vean esto, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, vestimos como el mundo. Entonces, ¿qué somos, hermanos? Parecemos más amigos del mundo. Y el mundo dice la palabra que es enemigo de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado porque vivimos de tal manera que parecemos del mundo, y Dios dice que a los del mundo que no se arrepientan serán destruidos. De hecho, dice Salmo 50 despedazados. Dice Salmo 50, todo eso has hecho y me he callado. Pensaste, dice Dios, que yo era igual que tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos, y si no se arrepienten, los despedazaré y no habrá misericordia. Y no habrá misericordia. Pero nosotros, hermanos, que ya hemos sido perdonados, justificados por Cristo, el Señor Jesucristo nos dice a través de Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Acaso debemos seguir viviendo sin santidad? ¿Acaso debemos seguir viviendo libertinamente como el mundo lo hace? Hemos sido llamados a santidad. Dios nos está hablando a través de su palabra expuesta a nuestros corazones, pero lamentablemente a veces no tomamos en serio a Dios. No tomamos en serio a Dios, no nos habla en sí. Dios es fiel, hermanos, para cumplir sus promesas de bendición, pero también es fiel, hermanos, para cumplir sus promesas de disciplina, de corrección, de juicio. Así que no sigamos ignorando cuando debemos abrazar la palabra de Dios, debemos atesorar en nuestros corazones, porque tristemente, aún sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, aún sabiendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo, ¡wow! O sea, ¿te has puesto a pensar? Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no, como que
valorizamos o ya no valoramos eso. No hay condenación para los que están en Cristo. Pareciera que Cristo no nos ha comprado, pareciera que Cristo no padeció eso por nosotros, pareciera que Cristo no vino a morir por nosotros. Es como si todos mereciéramos esa salvación y esa vida eterna. Sabemos que no. Vivimos como si el Señor Jesucristo nunca vino o haya venido a humillarse por nosotros, como si Cristo no hubiera tomado nuestro lugar y por lo tanto no fue herido por nuestras transgresiones, ni fue molido por nuestras iniquidades. Vivimos como si Dios Padre no hubiera cargado en Él nuestro pecado, como si no lo hubiera quebrantado para expiar nuestro pecado. Vivimos como si nosotros no mereciéramos el infierno, como si no necesitáramos que Dios nos salve. Yo puedo. Así despertemos, hagamos conciencia, seamos agradecidos y obedientes con Dios, pues Dios sí envió a su Hijo. Y su Hijo se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Y que esa gratitud, hermanos, no solo sean palabras, como dice Santiago, que es el Juan, sino que sea hecho, con hechos, con hechos. Y sepan que Cristo, hermanos, examina nuestras vidas. Va a haber un juicio, las examina momento a momento, y todo lo que hagamos será expuesto y probado ante el tribunal de Cristo. Todo está desnudo ante sus ojos. Ahora, esto nos debe llevar, hermanos, a aprender a vivir delante de Dios. Esos oran delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que siempre debemos estar conscientes que estamos en la presencia de Dios 24 horas al día, los 365 días del año. Porque constantemente se nos olvida que Cristo, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por esa poderosa razón, es que debemos estar todos los días escogiendo lo santo y lo que es piadoso y rechazando lo que sabes que no agrada a Dios, aún el mundo, hermanos, lo llame bueno. Aún el mundo lo llama bueno. Y el apóstol Pablo nos ayuda con esto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? La venida del Señor. La venida del Señor, la destrucción del universo, el que vamos a dar cuentas de todo lo que estamos haciendo ante el tribunal de Cristo. Entonces tenemos tales promesas, dice Pablo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Dice limpiémonos. No dice Dios va a limpiar. Nosotros nos corresponde hacerlo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, nos corresponde. Ok, vivimos en un mundo corrupto, pero la palabra nos ha dicho que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en medio de lobos, serpientes, alacranes, todo el poder del enemigo, dice la palabra, pero no estamos perdidos como ovejas sin pastor, ni defensos para ser devorados, porque el Señor nos ha dado, en base a Ezequiel 36, 27 y 28, dice que nos ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y dice que nos ha dado el Espíritu Santo para entender y obedecer su palabra y no caer en las seducciones del mundo. Y en Lucas nos dice que Él nos ha dado autoridad, poder, dominio propio. En Filipenses nos dice que Él ha puesto que Él pueda hacer su buena voluntad. Entonces, tenemos todas las herramientas y tenemos el poder para poder vivir el temor de Dios, porque Él no solo ha puesto el querer, hermanos. Quiero, pero no puedo. Él ha puesto el hacer, pero nos ha dado el poder
rodillas. Así estamos. Nosotros tenemos que ejercitar. Eso que es el fruto del Espíritu ya está en nosotros. Esas virtudes hay que ejercitarlas, hay que disciplinarnos para usarlas, para que vivamos en el temor y podamos vivir santa y piadosamente. Así que nosotros no podemos poner excusas, hermanos, porque nos ha dado el Señor lo necesario para estar en contra de lo que se venga a nosotros. Por decir, las acechanzas del enemigo. Podemos contra ese mundo corrompido que nos atrae, que nos vende cosas que no agradan a Dios. Podemos contra el viejo hombre, que es nuestra vieja naturaleza. Todos estos tres son enemigos poderosos, fuertes, perseverantes, pero nosotros podemos, pero solo necesitamos ejercitarnos, necesitamos disciplinarnos, nos corresponde crecer en santidad. Primera de Juan, capítulo 3:3 nos ayuda con este lugar. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, otra vez esperanza, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y no puede ser casualidad que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro estén en la misma sintonía de la esperanza y el esfuerzo en la santidad y la piedad. Es una confirmación que debemos abrazar y tomar en serio y empezar a reflejar aquí en nuestras vidas, reflejar nuestro carácter, hermano. Que no vean más a la persona, sino que tu persona vea a Cristo. Que vean tu fe, que vean tu templanza, ese dominio propio, que vean tu amor. Deberíamos tomar en serio lo que el Señor nos dice, porque nosotros no debemos reflejar a nuestro yo, ni reflejar al mundo, porque nosotros estamos siendo conformados para reflejar a Cristo. Y de alguna manera se entristece el Espíritu Santo, lo mencionamos hace un ratito en Efesios, se entristece, tiene tristeza Dios en su corazón, debido a que no nos vemos como sus hijos. Por eso decía Pablo, imiten a su Padre Dios. Nos vemos diferentes. Parecemos amigos del mundo que de Dios, cuando debería haber una diferencia abismal en los del mundo y nosotros, tan abismal como se ve el cielo y el infierno. ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido apartados por Dios, para Él. Y hemos sido apartados de la contaminación. El Señor no quiere que nos contaminemos como Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Han estudiado el libro de Daniel? Daniel era diferente a todos los que estaban en ese tiempo. Pero ¿saben por qué? Porque ella dice que se propuso en su corazón a no contaminarse. Él se propuso en su corazón y clamó a Dios y le pidió a Dios ayuda. Y habló con la persona que estaba poniendo a Daniel, con los demás, para que sea todo igual. Y Dios obró más. Dios obró esto y Daniel estuvo andando en santidad. Daniel vivía piadosamente. Era totalmente diferente a los de ese grupo, a los del mundo. Y al que hubo oposición, recuerden que hasta lo metieron a la fosa de leones. Aunque hubo oposición, aunque hubo contrariedades, se mantuvo firme y fiel. Y este mismo llamado tenemos nosotros. Tenemos que ser como Daniel, conformarnos a Cristo. Y para conformarnos a Cristo se requiere entregarnos, porque no podemos en nuestras cosas. Se requiere entregarnos al poder del Espíritu. Se requiere que nos purifiquemos obedeciendo a Dios, que nos sumerjamos más y más en la palabra de Dios. Se requiere obediencia total. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos todo esto? Nuestro corazón se va a llenar del Espíritu Santo y será el Espíritu Santo quien controle nuestra vida. Y Él va a conformar a Cristo, y los del mundo, hermanos, y nuestros consiervos verán a Cristo en nuestra manera de pensar, verán a Cristo en nuestra manera de educar, verán a Cristo en nuestra manera de tomar decisiones,
verán a Cristo en nuestra manera de reaccionar, verán a Cristo en nuestra manera de vestir, de relajar, de trabajar, en toda nuestra manera de vivir. Verán a Cristo, verán a Cristo, porque esa es la finalidad, reflejar el carácter santo de Cristo. Todos los días vamos a tener batallas, porque nosotros tenemos una guerra interminable. Es hasta que nos lleve el Señor. Si la gente, o Él venga y nos lleve. Pero la guerra es todos los días, hay que batallar, hay que pelear. Y debemos y podemos decidir, porque tenemos poder, tenemos dominio propio para obedecer a tomar lo santo y no la seducción del pecado, porque somos llamados a no jugar con el pecado. A no jugar con el pecado, porque jugar con el pecado, hermanos, es como jugar con fuego y nos podemos quemar. Nos podemos quemar. Esto no significa que vamos a perder la salvación. Pero el pecado, hermanos, quema. El pecado destruye. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas aquí en la tierra y a la eternidad. ¿Quién de ustedes quiere pasar por consecuencias tremendas en su vida? ¿Quién de ustedes quiere entrar al cielo con vergüenza? Todos quisiéramos entrar al cielo, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 11, dice: amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos quisiéramos esto. Entonces, esforcémonos, dice Pedro, para que Dios nos dé un gran recibimiento y no tengamos consecuencias de este lado de la eternidad y no entremos al cielo avergonzados. Unos ejemplos de las consecuencias de este lado de la eternidad. Digo de este lado de la eternidad, hermano, porque cuando te conviertes a Cristo, el Señor te da la eterna, ¿no es cierto? Y ya empezó tu vida eterna. La tumba no te tiene. La vida eterna continúa. Pero de este lado de la eternidad vamos a dar unos ejemplos de las consecuencias y fue con el rey David. El rey David, cuando jugó con fuego, cuando conoció a la mujer del prójimo y adulteró y mintió y mató. Las consecuencias de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Sansón, quien no debía tener una mujer por medio de su padre. Vio a esta filistea, se enamoró de ella, se volvió con ella y tuvo tremendas consecuencias. Le quitaron los ojos y murió debajo de escombros. Hay consecuencias por el pecado. Dios nos perdona, pero hay consecuencias, hermano. Porque la idea, hermano, no es que seamos perfectos al 100%, porque a lo mejor están diciendo, el pastor se parece muy legalista y quiere que seamos perfectos. No, no es la idea. Porque el que lo pasa perfecto es el Señor. Pero sí dice la Biblia que debemos esforzarnos, pero diligentemente, para que haya un crecimiento en santidad y vivamos vidas piadosas. Ese es el enfoque. Porque el conocimiento de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita aquí, es cuando se predica la palabra de Dios, debe producir fruto, hermanos. Lo que se predica en este lugar debe producir fruto en nosotros. Cuando no produce fruto, o no hay conversión, o se ha alejado mucho de Dios la persona. Pero este tema nos va a hacer concientizar en que si creemos firmemente que Cristo va a venir a traer juicio a los impíos y que el mundo será consumido, no solo el mundo, el universo con fuego, y que vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, en respuesta a esto, los que no son de Cristo, hermanos, Dios quiera y obre de ellos y se arrepientan en fe. Pero los que sí somos de Cristo, hermanos, vamos a rectificar. Vamos a rectificar y nos vamos a esforzar para estar andando en santidad y vivir piadosamente. Luego lo puso el versículo 12 de nuestro texto, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Apresurándoos diligentemente, esforzarnos y nada más. ¿Por qué?
porque sabemos, creemos fielmente que Dios va a regresar y que nosotros tenemos que estar vigilantes, preparados, porque no sabemos cuándo será. Va a ser sorpresivo. Y el versículo 13 pues va a ser sorpresivo, pero nosotros, dice el versículo 13, esperamos la promesa, esa promesa hermosa, cielos nuevos y tierra nueva, como profetizó Isaías en el capítulo 65, 17 al 19, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas como gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta es una profecía de la que estamos hablando. Es una promesa que se va a cumplir en el día del Señor. El Señor vendrá, hermanos, pero ya no vendrá como ese cordero para expiar pecados, sino que vendrá como león para dar juicio, porque para que haya cielos nuevos y para que haya tierra nueva en los cuales more la justicia, hermanos, Dios tiene que raer la tierra. Dios tiene que raer la tierra como sucedió en los tiempos de Noé. La tierra pereció, pero no fue totalmente destruida. Porque la palabra raer significa raspar. Significa que Dios purificó la maldad de los impíos y fue que así empezó una nueva generación santa. Y eso es lo que va a suceder para que podamos ver cielos nuevos y tierra nueva. Así que cuando venga Cristo, va a traer severidad, va a traer juicio, pero esta vez no será solo la tierra, sino será todo el universo, y no será con agua, sino será con fuego, y hará un kainos. ¿Qué significa kainos? Renovación. Neos es como crear de nuevo, kainos es renovación, como lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros. Dios no nos destruye y nos hace nuevas personas, Dios dentro de nosotros nos regenera, hace un kainos, nos regenera y somos el mismo físico, no cambia, pero por dentro sí, somos una nueva criatura. Y es lo que va a hacer nosotros junto con el universo, serán plenamente liberados de la maldición, porque recuerden que tanto el ser humano como la tierra fueron condenados por el pecado desde Adán. Y entonces Abraham, como dice el Señor en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces el universo no será aniquilado, será transformado, será purificado por el fuego de Dios. Dios quitará los efectos del pecado, dice el hermoso, quitará todo eso para darnos un lugar, un cielo nuevo, una tierra nueva, un paraíso mejor de lo que podemos imaginar, y ya no podemos pecar como lo hizo Adán y Eva. Ya no podemos pecar. Ya no habrá maldad, será erradicada, no habrá enfermedades, ni problemas, ni malas intenciones, sin pensamientos inclinados a la locura, seremos completamente santificados. Pero lo más glorioso de esta situación, cuando veamos cielos nuevos y tierra nueva, es que Cristo estará allá frente a nosotros, rostro a rostro. Y estaremos adorándolo y alabándolo sin hipocresías, sin pensamientos pecaminosos, sin nada que nos haga perder el enfoque de adorar. Por esa razón dice Pedro en el versículo 14 que debemos buscar con esfuerzo la santidad, que debemos andar sin mancha, irrepresibles y en paz. Así que tenemos que responder como criminales, hermanos, y no abusar de la gracia de Dios, no abusar de la paciencia de Dios, creyendo que no pasa nada si sigo mi vida cómoda como el mundo. No pasa nada si sigo policiando, si sigo robando, si sigo adulterando, si sigo fornicando, si sigo fraudeando, si empujo mi pecado o el de los demás. No pasa nada si voy de alguna manera a algún lugar prohibido, no pasa nada si no voy a la iglesia en los días de oración, no pasa nada si no me esfuerzo en la obediencia de los mandamientos del Señor, no pasa nada si no vivo vida piadosa. Pero ya tenemos que cuidar, debemos
obligación del apóstol Pedro de andar santa y vivir piadosamente, y esta es nuestra obligación. Y para que eso pase, tenemos que morir a nuestro yo. Para poder vivir de esa manera, tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Para poder seguir a Cristo, para poder seguir el llamado que Él nos está haciendo. Entonces debemos cultivar, hermanos, estoy terminando, debemos cultivar la santidad y la piedad, porque son pilares de nuestra conducta ante ese Dios verdadero y santo, 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 que va a traer juicio a las naciones y que probará nuestras obras como sus hijos. Así que es mejor que andemos irreversibles y en paz, porque estas son las actitudes que Dios acepta, que a Dios le agradan, que honran a Dios. Les digo, vamos a fallar, pero nosotros debemos esforzarnos, disciplinarnos, para que cada día que pase, hermanos, maduremos. Cada día que pase vamos a caer menos. No vamos a dejar de pecar, porque no se puede, pero vamos a ir madurando, creciendo en santidad, viviendo vidas piadosas, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, si somos ciudadanos del cielo, sigamos de alguna manera viviendo con el enfoque que el Señor nos da, y no sigamos enfocarnos en las cosas del mundo, y vamos como los que somos santos ante este inevitable fin del mundo. Nos habla de una promesa. Tomémonos de esas promesas para que nos esforcemos para ser hallados en el temor de Dios y para la gloria de Dios. Y nunca olvidemos, hermanos, que podemos por el Señor Jesucristo. Gracias a Él. Hagamos conciencia con respecto a este tema. Meditemos en este tema y que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para rectificar. Si no hemos sido fieles a sus mandamientos, si no hemos sido fieles a sus advertencias del Señor, comencemos a ser fieles. Si no nos hemos sometido al Espíritu Santo, sometámonos al Espíritu Santo. Vivamos como Dios manda, hagamos lo que Dios le agrada, honremos a Dios, llevemos a cabo su obra, porque el Señor nos dice en Apocalipsis 22:12, y por eso termino, que el Señor Jesucristo viene pronto. Eso es, vengo y mi galardón viene de mí, y recompensaré a cada uno según su obra. Que Dios nos bendiga, hermanos, hagamos conciencia y apliquemos